y quedamos sin trabajo, de ese momento en adelante hemos sido bendecidos, ni se imagina. Y creo que nosotros tampoco lo imaginamos, porque aún no podemos dimensionar la bendición que tiene Dios para nosotros. Y justamente veníamos hablando con Betsabé sobre ello y decíamos, mira, cuando, por ejemplo, en mi caso, comenzamos diezmando, serán actualmente, no sé, 1000 veces lo que era en ese momento. Usted entenderá lo pequeño que fue. Pero yo solo quería obedecer la palabra de Dios. Y el pastor es testigo, o sea, él me enseñó, me dijo, me explicó. Y yo dije, ok, no tengo nada más que decir, yo quiero ser bendecido, quiero que mis finanzas estén cubiertas por el Señor, Él se encargará de ello. Yo solamente quiero obedecer, ¿cierto? Y estar bajo esa cobertura, ¿cierto? Y desde ahí fue así. Desde ahí ha sido así. Betsabé me decía, me hablaba de los procesos con su enfermedad, ¿cierto? Usted sabe. Y que sabemos que todos los procesos, todos los caminos distintos que ha tomado el Señor, todas las formas en que Él es bueno con nosotros, nos llevan a un punto donde Él quiere que lleguemos, que es darle la gloria a Él, finalmente a través de cómo Él ha trabajado en nosotros. Y quizás los procesos los vemos como algo tedioso, algo que, estoy pasando por un proceso y quizás no es agradable, pero lo que el Señor está provocando, lo que está trabajando, es mucho mejor de lo que creemos realmente. Y conversábamos con Betsabé sobre ello, en que el Señor ha sido realmente bueno con nosotros. Y decíamos, es que no tenemos formas de quizás agradecerle. Quizás el tiempo que dedicamos a la iglesia se hace poco y quizás insignificante en el sentido de que tú quisieras de alguna forma darle gracias. Y quizás estar acá ministrando su palabra, ministrando la alabanza, compartiendo con los chicos, los jóvenes, compartiendo, asistiendo donde sea, quizás tú dices, pero ¿cómo te puedo dar gracias? Si quizás con esto no te basta, o quizás yo creo que esto es muy poco para lo bueno que tú has sido conmigo. Y conversamos sobre eso y al igual que como un personaje, un futbolista del Nacional dice, no sé qué me ve. No sé si lo ha escuchado por ahí. Es que no sé qué me ve. Entonces, conversábamos con Betsabé y decíamos, verdaderamente nos sentimos privilegiados quizá en el trato que ha tenido el Señor con nosotros y verdaderamente creo que lo que hacemos muchas veces quizás para nosotros es insuficiente para la gracia. Y como les decía, en los tiempos buenos hay que dar gracias con mayor razón y en los tiempos malos también hay que dar gracias. En todo tiempo, en cada temporada, como decía la alabanza, hay que dar gracias. Amén. Mire, la palabra está en Mateo 8, del versículo 2 al 4. Mateo 8, del 2 al 4. Y bueno, usted conoce este pasaje, ¿cierto? Aquí se relata la historia cuando Jesús sana a una persona que tenía lepra, ¿cierto? Un hombre leproso. Y quizá usted pensará, vamos a hablar de sanidad, del poder del Señor o algo similar. Pero no, mire, este pasaje esconde algo en que tiene, cuando usted se da cuenta de lo que hay ahí, tiene una retribución gigante para su espíritu y para su entendimiento también. Dice la palabra, y aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Versículo 3, Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo,
quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo, mira, no le digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. ¿Qué le llama la atención de este pasaje? Aparte del milagro evidente que hay en él. Mire, no sé si se dio cuenta, y el énfasis de esta palabra está en lo siguiente. Cuando viene el leproso delante de Jesús, ¿cierto? Se presenta y se postra delante de él, ¿cierto? Y la clave está en esto. Él se postra y le dice al Señor, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y la respuesta de Jesús, quiero, sé limpio. Esa es la clave de este pasaje y del mensaje de hoy para ustedes. El énfasis de esta palabra se encuentra precisamente en cómo este hombre le pide al Señor la sanidad. Señor, si quieres, si es que tú quieres, no es como yo quiera, es como tú quieres. La importancia de prestar atención, ¿cierto?, a estos detalles pequeñitos. Quizás ustedes lo había leído hartas veces este pasaje y se quedaba con el milagro de la sanidad del leproso. Pero hay detalles aún más en todos estos pasajes. Señor, si quieres, si es tu voluntad que yo sea limpio, hazlo. Y el Señor dice, ¿quiero o no quiero? Y aquí Jesús se extendió y dijo, quiero, sé limpio. Amén. Entonces, como les decía, hay detalles que nos hablan acerca de cosas muy importantes para el Señor, como es pedir conforme a su voluntad. La voluntad del Padre. La clave de este pasaje es que el hombre leproso es sano porque Jesús quiso que así fuese. Quiero, le dijo Jesús, sé sano. Esto nos habla de la importancia de pedir no conforme a nuestra voluntad o deseos, sino que esperar y considerar que es la voluntad de Él la que importa. Porque ¿qué hubiese pasado si Jesús dice, quédate ahí, sigue tu camino? Era la voluntad de Él. ¿Qué iba a hacer el hombre? Es la voluntad del Padre, ¿cierto? Es la voluntad de Él. Mire, en Mateo 6, del 9 al 10, cuando Jesús le está enseñando un modelo de oración, ¿cierto?, a los discípulos, una de las primeras peticiones que conforman este modelo es se haga su voluntad. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. La sanidad del leproso no solo nos habla del poder curador que hay en Jesús, del poder de sanidad que había en Él y todos los milagros que envuelven este pasaje. Esto es mucho más profundo y también nos habla de esto, que muchas veces lo olvidamos: la voluntad de Dios, la voluntad del Padre, de un Padre soberano, la voluntad de Él. Y esto muchas veces, ¿por qué lo olvidamos? O quizás es porque queremos olvidarlo, es porque es un dilema en que la voluntad del Padre no sea lo que nosotros queremos finalmente. Y nosotros solamente vamos a batallar contra eso. Es que si yo quiero hacerlo de esta forma, pero el Señor te dice, es de otra forma, es de esta forma más larga. Y decimos, no, quizás no es tu voluntad. Quizás no es así. Y esto nos lleva a un dilema. Es su voluntad contra la nuestra. ¿A usted le gusta que lo manden a hacer cosas?
que le digan qué hacer? Muchas veces no, ¿cierto? Y generalmente es así. Generalmente no nos gusta que nos manden a hacer cosas y hacer la voluntad de otro. Pero este hombre le pidió al Señor: Señor, si quieres, si es que tú quieres, que sea tu voluntad. Y nosotros, claro, que queremos hacer como a nosotros nos gusta, no como Dios, porque el Señor se demora mucho, o quizás va a utilizar personas que no me agradan en el proceso, o tendré que tomar el camino difícil, el camino más largo para lograr lo que quiero hacer. Quizás tendré que ser metido en un proceso para llegar a un punto. Hágase tu voluntad, como dice el modelo de oración de Jesús. Hágase tu voluntad. ¿Quién mejor que el Señor para determinar qué es lo mejor para ti y para mí? ¿Quién mejor que Él? Sí, podemos tomar el camino fácil, ¿cierto? Usted, si yo quisiera llegar a este punto, ¿cierto? Hago camino fácil. Pero el Señor muchas veces te dice: tienes que ir por este camino y llegar igual, pero ese camino quizás es mejor, porque en este me podría haber caído, ¿cierto? Hay un camino mejor, y ese es: hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Y en ese camino que es mejor, solo busca el Padre que seamos más como el modelo de su unigénito, de su primogénito, Jesús. Quizás tendremos que sufrir, sí, quizás muchas veces los procesos no van a ser totalmente agradables, ¿cierto? Pero va a ser un sufrimiento en el cual tú sabes que Él te sostiene. Amén. Él te sostiene. Recuerda el libro de Job y la historia de Job, todo el proceso que tuvo que pasar. Pero ¿qué es lo que dice al final del libro? Mejor fue su estado posterior que el primero. Mejor fue su estado posterior. Este pasaje del leproso también nos habla de la humildad con que el hombre leproso hace su petición: Señor, si quieres. ¿Cierto? Muchas veces cometemos faltas y nos olvidamos a quién nos estamos dirigiendo. No es a un desconocido ni a alguien que no merezca respeto. Por el contrario, cuando hablamos y levantamos una petición al Señor, nos estamos dirigiendo a quien es soberano sobre todo. Amén. A quien es nuestro Padre celestial, su Padre y mi Padre celestial. Y no sé usted, pero al menos yo cuando le hablo a mi papá, nunca le digo: oye papá. Creo que nunca le he dicho así. Siempre le digo: hola. Yo le digo papito. Le digo: hola papito, ¿cómo está? ¿Cierto? Hola mamá, ¿cómo está? De un sentido de respeto, ¿cierto? Si lo hago así con mi papá, que es terrenal, ¿cuánto más? ¿Cuánto más? ¿Cierto? Humildad, respeto en nuestro Padre. Siempre debe haber en nosotros, ¿cierto?, un sentido de humildad. Somos hijos. No somos mayores que Él, ¿cierto? Hijos. Acompañados de un respeto, sabiendo a quién le estamos hablando, a quién estamos levantando una petición. Entonces lo invito a que pueda analizar, ¿cierto?, su hablar cuando está orando, cuando está dialogando con el Señor en su intimidad. Analice cómo se está dirigiendo al Padre. Practique esto: humildad, respeto. Se lo recomiendo. Da buenos frutos. Humildad y respeto. También este pasaje tiene un aspecto histórico, que también lo quería mencionar. Y esto tiene que ver con que las personas que en ese entonces tenían esta enfermedad de lepra eran considerados inmundos, ¿cierto? Y no se les permitía acercarse a otras personas, ni tampoco adorar en el templo. Pero Jesús, cuando esta persona se le acerca,
¿cierto? Señor, si quieres me sanas. Él rompe este paradigma y va donde Él. ¿Mm? Y Jesús era bueno para hacer esto, para romper estos esquemas que se imponían en ese entonces. Jesús rompe el paradigma y de su estado impuro, ¿cierto?, lo traslada a un lugar, a un estado de puro. Lo había limpiado ya, ¿cierto? Lo trasladó de un lugar que no era apto a un lugar que ya era apto. ¿No es así también con nosotros muchas veces? En que damos esta vuelta larga por el mundo y nos contaminamos con lo del mundo y asumimos este estado de impureza. ¿No es el mismo Señor que te limpia y te traslada de ese estado impuro a un estado de pureza, de santificación para Él? ¿No es el mismo Señor? Amén. Cristo te redime y te traslada de tu estado en que no eras apto a uno que sí lo eres. Y esto tiene mucha relación también con el pasaje de Hechos 10:15, el cual dice: por segunda vez le insistió la voz, lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro. Amén. Si acá llega una persona en la cual nosotros sabemos que quizás su estado anterior no era quizás el mejor, ¿por qué nosotros le llamaríamos impuro a esa persona, siendo que Cristo mismo lo santificó y lo justificó y usted sabe el resto? Entonces Jesús, cuando sana a este leproso, no solo está haciendo un acto, un milagro de sanidad, sino que todo esto que tiene un trasfondo mucho mayor. Luego Jesús, ¿cierto?, cuando sana a esta persona, ¿qué le dice? No se lo digas a nadie. No se lo digas a nadie. Y quizás yo cuando leía esto pensaba, pero esto es quizás hasta contradictorio, ¿no? ¿Qué haría usted en el caso que si era parte de tal milagro? ¿Qué haría usted? Quisiera contarlo a todos, ¿cierto? Quisiera salir corriendo tal vez y contar de lo que ha hecho el Señor. Pero Jesús le dice, no se lo digas a nadie. Contradictorio. Pero si nos ponemos en la situación de Jesús en ese momento, Él no solo vino a sanar. Jesús lo que pretendía con esta frase es que Él no fuese conocido solo por sanar, ¿cierto? Y mire, acompáñame a este último pasaje, Lucas 4, del 16 en adelante. Jesús no solo vino a traer sanidad a los enfermos. Y esto precisamente tiene una respuesta en Lucas, cuando dice, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito lo siguiente: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Tremendo. No solo quería ser conocido Jesús por su poder curador, ¿cierto?, sino que por todo lo que ya se había profetizado desde antes. Amén. Mire, póngase en pie, iglesia. Póngase en pie, mire, y medite en esto.
en la situación de esta persona con la enfermedad, y cómo usted muchas veces le pide las cosas al Señor. Reflexione en eso, en cómo se dirige al Señor y cómo muchas veces queremos hacer como en nuestra voluntad y no esperamos a escuchar la aprobación del Padre. Y medite en este mensaje, medítelo, reflexione en cómo usted se dirige al Señor y adore un momento en su lugar, adore un momento donde está. De gracias al Padre por todo lo bueno que es. Como le decía, quizá usted muchas veces no se da cuenta de lo que el Señor está haciendo, en lo bueno, en lo malo, en lo que nosotros creemos que no tiene salida. Reflexiona en eso. En cómo esperar la instrucción de Dios. En que Él tiene una determinación mejor que nosotros mismos. En cómo Él sabe cómo debemos hacerlo. No es como yo quiero, sino como tú quieres, Señor. Si usted tiene una petición en esta hora, preséntela delante del Señor, reconociendo nuestras faltas muchas veces. En que si pecamos, no lo hacemos contra el pastor, no lo hacemos contra la iglesia, lo hacemos contra Dios. Tenga humildad para reconocer, ¿cierto?, las faltas que cometemos. Tenga humildad, así como el leproso se acercó y pidió de forma humilde delante de Jesús, si tú quieres, y presente su petición delante de Dios. Padre, si tú quieres que sea conforme a tu voluntad, que sea así. Pero si no, está bien. Está bien. Medítelo un momento ahí donde está.